Bien, continuamos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Pueden interactuar también. Vamos a irnos hasta el capítulo. Vamos a irnos hasta el capítulo 5, capítulo 4, verso 5 del libro de Shemot. Mal traducido, Éxodo. 4:5. Dice: por esto creerán que se te ha aparecido el Eterno, el Elohim de tus padres, Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Y nosotros podemos ver aquí el contexto de las señales. Yo estaba bien rápido por llegar a esta parte. Las señales sobrenaturales. Nosotros sabemos que aquí en este caso, como Moshe tuvo que hacer señales para de una manera la gente, los ancianos del pueblo y el pueblo tuvieran cierta credibilidad en él, como nosotros lo vemos en el capítulo 5, verso 36 de Yohanan. Dice: por el testimonio, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Yohanan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevarla a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Aquí nosotros estamos hablando de las señales. Bueno, de eso podríamos decir muchas cosas. Hay tantas cosas que se dicen de las señales, de los milagros. Los milagros son importantes, los milagros son buenos. Pero bueno, destacarle a la gente que Yeshua nunca dijo: te voy a hacer un milagro de sanidad y serás salvo. Hoy hay un gran pueblo que está siendo acotejado al contexto de los milagros. Y nosotros vemos que eso se ha viciado. Como siempre le digo, esa palabra que fue recibida en Har Sinaí fue recibida por los griegos, y los griegos hicieron de ella una filosofía. Luego los romanos hicieron de ella un dogma. Europa hizo de ella una empresa, y luego América Latina hizo de ella un negocio lucrativo. Y ahí entramos en el contexto de los milagros. Hay personas que han sido conllevados a la situación de creer de que si, y esos milagros que se han hecho en el nombre falso, y qué va a pasar. Y quiero que ustedes sepan que la salvación no se determina por un milagro. La salvación no se puede tomar como punto de partida una sanidad, porque acuérdense que la sanidad es para el cuerpo, pero la salvación es para el alma. Y hablando en el contexto de los milagros, hasta Satán hace milagros. La Escritura dice en el libro de Apocalipsis que va a venir un momento en que el falso profeta va a hacer señales delante de los hombres, y los hombres van a creer esas señales y van a ser engañados. Porque siempre yo digo, el enemigo puede imitar los dones, pero no puede imitar los frutos. Así como hay gente que dice que ha recibido sanidad en el nombre falso de Jesús, también hay muchos que han dicho que han salido sanos porque han creído en Santa Teresita, Santa Fulanita. O sea, los milagros no son determinantes a la hora de usted poder hablar de salvación. Sí, de una manera u otra pueden servir de refuerzo, porque eso sí, no podemos descartar eso, de que el Eterno es un Elohim de milagros. Pero no podemos acotejar la salvación a un milagro. Y es ahí donde yo le digo que los mercaderes de la palabra, esos milagreros, que para hacer milagros tienen que subirse en una plataforma de $2,000 la noche, siempre yo le digo que si hacen tanto milagro, ¿por qué no se van a las cárceles, a los hospitales, donde hay tanta gente enferma? ¿Por qué? Porque eso es parte del circo que se ha hecho en Latinoamérica
para engañar a la gente. Lo que yo estoy diciendo es algo duro, pero no deja de ser la realidad. La gente tiene que entender que la salvación parte en primera instancia por haber aceptado al Mashiach, a Yeshua como Salvador, porque la restauración no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y si usted toma como punto de partida un milagro, usted está tomando la salvación de afuera hacia adentro. Hay mucha gente que son sanadas de su cuerpo, pero su alma sigue igual. Hay gente que son sanadas de cualquier cosa, pero su alma sigue peor. Entonces, pueda de que quizá mucha gente esté enfermo de su cuerpo, pero su alma está sana. Y al fin y al cabo, lo que determina tu salvación no es la sanidad de tu cuerpo, es la sanidad de tu alma. Amén. Y eso es algo que la gente tiene que comprender, esas cosas, para que entienda que nosotros tenemos un eterno que sí hace milagro, pero que nosotros, de igual forma, estamos en una cama y por una u otra razón el eterno no me quiere sanar. Con eso mi alma no se va a perder. ¿Por qué? Porque la salvación es del alma. Y aunque sabemos que cuando el Eterno nos manda a obedecer su mandamiento, hay sanidad del cuerpo también. Pero no podemos tomar como punto de partida los milagros. Hoy hay un gran pueblo engañado que va tras los milagros. Y está siendo engañado. Los milagros, los milagros, los milagros. Y son engañados por los milagros. Óigame, Hasatán hace milagros. Los santos hacen milagros. Los demonios hacen milagros. Eso no se determina por eso. Cuando el Eterno hace un milagro, lo hace para cabot de Él y no para gloria de los hombres. Amén. En el libro de Yohanan, capítulo 10, verso 37, dice: si no hago las obras de mi Padre, no me van a creer. Pero si las hago, aunque no me crean, creerá sobra, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjate qué cosa más clara dice aquí. Yeshua dice que el Padre está en Él y Él en el Padre. O sea, podemos ver que Él vino a hacer la voluntad del Eterno y vino a enseñarnos la voluntad de nuestro Padre. Él vino a enseñarnos a obedecer los mandamientos para que tengamos vida, para que tengamos sanidad, para que tengamos bendición, para que seamos bendecidos en todas nuestras áreas. Y Él le dice: si ustedes no quieren creer a mis palabras, pues crean a los milagros. Y eso ha sido viciado para engañar y manipular a la gente. Yohanan 15:24 dice, Juan 15:24, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. ¿Sabe por qué? Porque al incrédulo, la persona que no cree, no importa los milagros que hagan delante de él. No es un asunto de milagro. No es un asunto de crear sanidad ni nada por el estilo. Es un asunto de convencimiento espiritual. Hay gente que nunca ha visto ningún milagro. Inmediatamente vio un solo mensaje. Dijo: no, pero es la verdad. Porque hay personas que han sido convencidas sin ni siquiera tener necesidad de ver milagros. Pero el que no cree, aún viendo los milagros, duda. ¿Por qué? Porque yo siempre he entendido que esto no es para todo el mundo. El mismo Yeshua dijo: ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Por eso esto no es cuestión de intelectualismo ni de un nivel de consciente intelectual alto. No, esto es cuestión de llamado del corazón. Y podemos seguir abundando mucho en esa parte, porque verdaderamente es rica lo que esta porción nos dice. El capítulo 4, verso 6, dice: añadió el Eterno: ahora mete tu mano en tu seno. Y él la metió, su mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él le dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno. Y cuando la sacó de su seno, he aquí que se había vuelto como el resto de la carne. Aquí nosotros podemos ver que los milagros en cuanto a la lepra, como le decíamos, lepra en hebreo se dice zarat.
y los rabinos enseñan que es un castigo divino por haber hablado mal. La lepra viene como consecuencia de la murmuración. Imagínense, si nosotros comenzamos a hablar ahora y nos metemos en ese tema de cómo la gente de hoy usa su lengua, de cómo la gente de hoy usa su miembro para difamar, ¿ve? Como hoy están llenas las redes sociales están llenas de gente que no están en nada, solo que mirando los defectos de los demás para criticarlo. Están ahí para ver los defectos del otro, pero en su alma ellos no ven nada. Hay una frase que yo escribí, que la tengo ahí en mi perfil, que dice que a alguna persona le gusta ver los errores en todas partes, menos en ellos mismos. Porque es más fácil yo ver el error en el otro que verlo en mí. Pero quiero explicarle claramente el contexto de la lashon hará, de lo que es la crítica, la murmuración. Eso es algo condenado tajantemente por la Torá. Y la Torá le llama a eso lepra. Recuérdese que a la misma hermana de Moshe, la hermana mayor de Moshe, Miriam, no se le toleró el haber murmurado contra su hermanito pequeño, sino que se le castigó. Y usted preguntará, ¿cuál fue el pecado que ella cometió? ¿Acaso no fue verdad que Moshe cometió el error de vivir con una persona que no le correspondía? Pero el problema de ella fue el no dirigirse al mismo Moshe, sino murmurar. Ese es el problema que hay hoy en día. Mire, las redes sociales, hablando en ese término, se han convertido en un caldo de cultivo de crítica y de murmuración. Hay gente que no hace nada solamente que verificar los perfiles del otro para ver los errores que ve, para estar criticando. Hay personas que le parece tomar las redes sociales para difamar, para criticar, para murmurar, y lamentablemente son gente que tienen lepra en su alma. Quizá usted lo vea muy bonitos, muy lúcidos, pero tienen una alma seca, tienen una alma enferma. Entonces, aquí hay una corrección que hay que hacer, porque Santiago 3 lo dice muy claro. La lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Los hombres pueden poner freno a los animales, a los vehículos, pero no pueden controlar ese miembro tan pequeño que está en ellos, que es la lengua. Entonces, yo hago la corrección ahora. Hay que tener mucho cuidado al utilizar nuestra lengua para dañar a otra persona. De eso están llenos las redes sociales, del morbo. De eso están llenos los principales medios de comunicación. De eso se nutren. De difamar, de la difamación, de hablar del otro, de criticar, de murmurar. Pues entiendan que eso en hebreo se llama zaraat, lashon harat, que es equivalente a lepra. Aquí vemos que la mano de Moshe se llenó de lepra, y esto fue una señal. ¿Por qué el Eterno tomó la lepra y no tomó otra enfermedad? Esa es una pregunta que yo siempre me he hecho. Porque los hombres, el peor pecado que cometen, o el pecado que más próximo está de ellos, es la murmuración. ¿Qué tan fácil es murmurar? A veces en una simple conversación sana, se distorsiona la cosa, y entonces se comienzan a hablar otras cosas que por ende entra en lo que es la lashon hará. Claramente Yohanan 1:18 dice: nadie ha visto jamás al Eterno, el único unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Moshe, de una manera u otra, aquí estaba experimentando una experiencia sin igual, ya que nadie se registra la escritura que haya podido tener esa experiencia que tuvo Moshe con el Eterno. O sea, como siempre le hemos dicho, el gran rabino Moshe fue un hombre sin sustituto. Ningún hombre de la tierra ha llegado al nivel espiritual, a la altura espiritual del que llegó Moshe. Y todas esas experiencias que Moshe tuvo le sirvieron de base
o más bien dieron la pauta, porque en cada experiencia que tuvo era una sombra de lo que había de venir con relación a lo que es el Mashiach. Claramente, como lo hemos dicho en el capítulo 28 del libro de los Hebreos, dice: así que el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Yeshua es el camino. Yeshua es el destino. Yeshua es la puerta. Quiero decir, Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Y dice Yohanan que nadie va al Padre si no es por él. Es la puerta por donde debemos de entrar. No hay otro lugar a donde acudir. No hay nada más a donde tengamos que ir. Yeshua. Él es la luz. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por él. El capítulo 4, verso 8, dice: acontecerá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, creerán al testimonio de la segunda señal. Entonces, la primera señal, la primera vez, nosotros sabemos que cuando vino, relacionando esto con el Mashiach, Yeshua vino y el pueblo, su pueblo, no digo su pueblo, sino la asamblea de los Jajamín no los aceptó, y luego en su segunda vez sí tendrán que obedecerle. ¿Y sabe lo que yo estaba pensando cuando yo estaba estudiando esto? Que si el pueblo hubiese protegido a Yeshua y Yeshua no hubiese muerto en la estaca de la ejecución, entonces ¿cómo iba a venir la redención? De modo que de una u otra forma, el Eterno permitió que el Mashiach sufriera, que el Mashiach fuese colgado en la estaca de la ejecución para que pudiera haber salvación. ¿Ve? Por eso, todas esas cosas que se inventó después el paganismo, como por ejemplo el deicidio y todas esas excusas para crear el antisemitismo, todas esas cosas nosotros podemos ver que fueron distracciones y sobre todo errores del paganismo, porque por ejemplo el deicidio es la acción contra el pueblo yaudí de haber matado al Salvador, pero nosotros sabemos de que el Salvador tenía que morir y eso era algo profético. Era algo que si el Mashiach no hubiese venido, ¿cómo nosotros entonces íbamos a ser salvos? De modo que partiendo de ese punto podemos entender que todas esas falsedades que se inventaron contra los yahudí no eran nada más y nada menos los propósitos de Hasatán para tratar de exterminar al pueblo con excusas inválidas. Desde el deicidio, la creación del deicidio, las cruzadas, las inquisiciones, todas esas cosas. Nosotros sabemos que era un propósito del Eterno que Yeshua viniera, muriera por toda la humanidad, aún incluyendo por su pueblo. El capítulo 4, verso 9 dice: sucederá que si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del río y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre la tierra seca. El que no quiere creer a una cosa, tiene que creer a otra. Más adelante, nosotros vamos a ver en la parashá que viene, cómo Moshe, el Eterno, golpeó duro a Egipto a través de las plagas. El mismo río Nilo se convirtió en sangre, que era una de las deidades del río de Egipto, y sus grandes dioses fueron avergonzados como señal de que el Dios de Israel, el Dios de los hijos de Israel, era mucho más fuerte que Osiris, que Horus, que el Nilo, que todas esas deidades. Y las señales en cuanto a lo que es la venida de Yeshua, claramente el libro de Revelaciones capítulo 19, del 19 al 21, dice claramente con relación a la segunda venida del Mashiach, de que las naciones gentiles que están representadas precisamente por esas aguas sobre la tierra de Israel, que representa la tierra seca, habrá muchas señales
y obviamente mucha gente creerá por esas señales. Cuando usted lee el capítulo 24, capítulo 25 del libro de Mateo, habla cómo esas señales van a determinar de una manera u otra que la gente pueda acercarse al Eterno. Pero hago cierta puntualización en ese aspecto. Las señales, sobre todo de los astros y de los acontecimientos que dice Mateo capítulo 24 y 25, ahí habla que va a haber rumores de guerra, hambre, pestilencia. Pero nosotros vemos que si nosotros vemos el mundo como está, esas señales nunca han dejado de pasar. Siempre hay guerras, siempre hay hambre, siempre hay violencia. Y dice, y esto será principio de dolores. Hoy más que nunca vemos señales en los cielos. El año pasado decía una persona, va a venir un asteroide y va a caer en la costa este de los Estados Unidos. Bueno, llegó agosto, vino septiembre, octubre, noviembre, diciembre y el meteorito por parte. Hoy apenas estamos comenzando el año y ya comenzaron a decir la gente, algunos profetas por ahí, que Mashiach va a venir en este año. Algunos falsos profetas ya han comenzado a decir que Yeshua va a venir en este año por las señales que están pasando, por esto, por lo otro. Mire, el día y la hora, nadie lo sabe. Como le decía a las hermanas antes de comenzar a transmitir, de algo nosotros tenemos que estar claros. Y es el hecho de que pueden acontecer dos sucesos. Lo primero que podemos nosotros presenciar es la muerte. Eso la tenemos nosotros detrás de la oreja. Y lo segundo, el Mashiach. Pero primero puede venir la muerte. Entonces nosotros tenemos que estar preparados como si viniera hoy, como si no viniera hoy. Debemos de estar preparados, firme, sin desmayar, como que viene ahorita en 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, porque esa es nuestra vida. Pero las señales que se desatarán antes de la venida de Mashiach no tienen comparación con las señales que nosotros estamos viendo en este tiempo. Usted no puede decir que habrá rumores de guerra, se puede tomar como una señal para decir y fijar una fecha, porque por ejemplo en Israel nunca se ha dejado de pelear. Mire cómo está Siria, mire cómo está la República Democrática del Congo y en otros lugares que nunca ha cesado la guerra. Entonces no podemos decir que habrá guerra y rumores de guerra es una señal para poder decir que Yeshua va a venir. No, vendrán otras señales más fuertes que solitas el Rúa nos va a advertir y nos va a decir, viene el tiempo, viene el día. Amén. Y por eso es que tenemos que estar en comunión, celebrando las fiestas, haciendo tefiló, viviendo en shalom los unos con los otros, porque el día y la hora nadie lo sabe. Ahora mismo el mundo está convulsionado. Usted sabe que ha ganado la presidencia un hombre en Estados Unidos no muy agradable, y eso ha desatado una cantidad de cosas en el mundo que nunca se habían visto, pero tampoco podemos decir que por eso va a venir el fin. ¿Ve? Tenemos que tener mucho cuidado con esto y no alarmar a la gente, porque hay gente sensible que se perturba por cualquier cosa. Hay gente ancianos, hay gente sencillos, de mente débil, que se ponen, se asustan. Y eso es algo que toda persona que se ponga a dar informaciones falsas y provoque la muerte de una persona, creo que el Eterno ha de llamar cuenta por eso. El capítulo 4, verso 12 dice, ahora pues, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Nosotros sabemos que Moshe puso una serie de excusas porque él decía, mira, yo no puedo hablar. Excusa, siempre excusa. El hombre siempre le gusta poner muchas excusas, como hoy en día. Si hablamos de las excusas hoy en día que la gente pone, creo que me tomaría todo el tiempo hablando, porque hoy sí es verdad que hay excusa. Hoy hay excusa para todos.
menos para hacer la voluntad del Eterno. ¿Ve? Menos para eso. La gente le pone excusa a todos. Todo una excusa. Siempre da prioridad a otras cosas que no es la voluntad del Eterno. Por eso hay que tener en cuenta que primero el Eterno y después lo que nosotros entendamos. Aquí habla acerca de un versículo que hemos estado hablando acerca del papel de Yeshua como profeta que fue enviado así mismo como Moshe. Y esa cita yo quiero que ustedes la tengan ahí presente. Mire, Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Claramente dice: un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él las hablará todo lo que yo le mande. No hay otro profeta en el cual, como lo decía ahorita, se haya cumplido esa palabra. Como le dice Yohanan, capítulo 12, verso 49. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado y me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y yo lo he de hablar. Amén. O sea, Yeshua no vino a hablar palabra de él. Por eso fue que le dijo una vez a los perushim: si yo viniera a hablar mi propia palabra, ustedes me creyeran. Porque así son la gente. Por eso, cuando una gente me dice: mire, que sus mensajes son fuertes, sus mensajes son duros. No es a usted nada más que le ha acontecido eso, mi hermana. Hay mucha gente que me ha dicho lo mismo. Ay, pero es que usted es tan fuerte. Bueno, pero es que si yo viniera a hablar palabras mías, yo viniera a hacerle chistes, buscar un libro de chistes por ahí y aprendiera muchos chistes. Y yo sé que la gente, ay, qué bien predica el Roe, uy, con esos chistes. No, yo no he venido a hacer chistes. Yo he venido a decir la palabra. Y yo no sé si yo estoy equivocado. Pero yo no sé, en las experiencias que tienen ustedes leyendo la Escritura, si ustedes han visto algún profeta que cuando vaya a Jerusalén, la gente esté diciendo: viene el profeta, ¿Qué hacía la gente? La gente decía: viene el profeta. Esto es algo serio. ¿Y qué hacían? Se escondían. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua dice: ay de ustedes cuando los hombres hablen bien de ustedes. Ay de ustedes. Entonces, el que dice estas palabras y la acomoda para no ofender a la gente, bueno, pues está bien equivocado. Entonces, Yeshua dice: yo no he venido a hablar palabras mías, yo he venido a hablar palabra del Eterno. La persona que verdaderamente el Eterno ha enviado a desarrollar un ministerio no tiene compromiso con hombre, tiene compromiso con él. Porque si se compromete con hombre, va a tener que buscar el mensaje que a los hombres les gusta escuchar. Y yo eso se lo puedo testificar. Si yo dejara la restauración como mucha gente quiere que yo la hable, allá en Higüey, en donde yo estoy, yo tuviera una congregación bien grande, gigante. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que le hablen las palabras que quieren escuchar. A la gente le gusta que le digan palabritas bonitas, que le digan palabritas sabrosas y que le anden tocando palmadas en la espalda. Pero el mismo Yeshua, y que lo mesan, ¿verdad? No, así no. Hay que decirle las cosas, hay que decirle al pan, pan y al vino, vino. Por eso Yeshua dijo: yo no he venido a hablar mis propias palabras. Búsquelo usted mismo. Búsquelo. Claramente lo dijo. Él no ha venido a hablar su propia palabra, sino la palabra del Eterno. En Yohanan 14:10 dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es que hace las obras. Entonces, hay que tener bien definido este asunto.
Y algo que yo he siempre tratado de definir es el hecho de que yo no estoy hablando mis propias palabras. No, yo no estoy hablando mis propias palabras. Por eso mucha gente entenderán de que no le gusta la manera que yo quizá expongo. Bueno, yo le digo a usted que hasta los chocolates hacen daño. Hay gente que a la miel, yo he conocido personas, la miel de abeja, que son alérgicos a la miel. Imagínense, y yo ni soy miel ni soy chocolate. O sea que el compromiso es con la Torá, con el Eterno. 4:13, mire, busque ahí su versículo, lo que están leyendo ahí. 4:13, pero él le dijo, te ruego, Eterno, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Esta es la referencia al Mashiach. Y el 16 dice, además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como un Elohim. Entonces, Moshe recibió esta función de ser profeta, de ser enviado en forma, por así decirlo, la palabra malach es una palabra que también se le atribuye a hombres. Pero realmente no podemos confundir el término creyendo que era un malach como los que están delante del Eterno, ¿no? Por eso el Eterno lo llama como un enviado, como un malach. Y ahí entra en función en lo que es su hermano Aarón, el cual también fungió como ayudante para que Moshe pudiera llevar esta palabra. Realmente entramos en la sexta aliyá, el capítulo 4, verso 18, dice que Moshe se fue y volvió a casa de su suegro y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto a ver si aún vive. Y él le dijo a Moshe, ve en paz, ve en shalom. Aquí nosotros podemos ver que Yitro, más adelante en la Parashá 17, nosotros vamos a ver cómo entra Yitro. Yitro era un hombre que prácticamente era pagano, no tenía conocimiento del Elohim de Israel. Nosotros vemos más adelante en la Parashá 17, esa Parashá se llama Yitro. La Parashá 17 es dedicada a Yitro por la función que fue a hacer con Moshe. Cuando Moshe llegó, que sacó al pueblo, Yitro lo visita y luego se da cuenta de que Moshe estaba muy abrumado por el trabajo y Moshe entonces recibe consejo de Yitro. Moshe le cuenta todas las maravillas que el Eterno había hecho con él en Egipto, de cómo había enviado las plagas, cómo había matado a los primogénitos. Y luego Yitro le dice, mira, tú estás muy cargado, tienes que tomar hombres que sean idóneos y lo pongan para que te ayuden. En la Parashá número 17, nosotros vamos a ver esto. Hay una conversación aquí entre el faraón y Moshe. En el 4:22 dice, entonces dirás a faraón, así dice el Eterno, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y sabemos que ser primogénito no significa siempre ser el primer nacido, sino que también puede denotar grandeza, como dice el Salmo 89:27. Vamos a ver lo que dice el Salmo, présteme esa escritura, el Salmo 89:27, para que veamos lo que dice ahí esa escritura. Vayamos allá al Salmo 89:27. Recuerde que ser primogénito no significa siempre ser el primero, sino que eso es una denotación de grandeza. Por eso aquí este salmo habla precisamente de esa característica que habla aquí el Eterno. Mire, Salmo 89,
27. Dice claramente: yo le daré la posición de primogénito, más alto que el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces ahí nosotros podemos confirmar el hecho de que sí es cierto, de que no simplemente el primogénito significa ser el primero, sino que también puede ser tomado como algo de grandeza. Israel es la más joven de las naciones de la tierra que fueron formadas, así como dice el libro de Génesis capítulo 10. Y no tanto eso, Israel ha sido una nación pequeña que ha sobrevivido a todos sus enemigos. Señores, eso parece increíble, pero es así. Mire, Israel ha sobrevivido contra los sirios, contra los babilónicos, contra el imperio romano, 10 cruzadas, 8 inquisiciones, el holocausto, la guerra de los 6 días. Y ahora es que verdad Israel se está levantando de verdad. Todas las naciones que se han levantado contra Israel, todas han desaparecido. En estos días yo estaba mirando la situación de Siria y es triste lo que está pasando Siria, muy triste. Pero a muchos se les olvida que Siria fue que llevó cautiva a las 10 tribus en el 722. Siria llevó cautiva a las 10 tribus en el 722. Y después Babilonia, Nabucodonosor llevó cautiva a las 2 tribus, a Benjamín y a Judá, a Babilonia. Ahí fue cuando llevó cautiva a Daniel, a Azarías, a esos 3 jóvenes. Y posteriormente se acaba el imperio babilónico, surgen otros imperios, viene el Sacro Imperio Romano, se destruye el Imperio Romano y de igual forma Israel está en el mismo lugar. Qué tremendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Eterno lo dijo, Él es mi primogénito. Por eso es que Israel ha visto caer a sus enemigos. Esto es una cosa que yo lo digo con alegría. Israel ha visto caer a sus enemigos en todas las épocas. E Israel continúa hacia adelante. Y fue una de las últimas naciones en formarse. Porque, por ejemplo, en el caso de Ismael, los 12 reyes que salieron de los lomos de Ismael crearon naciones antes que los descendientes de Israel. Los descendientes de Israel vinieron a ser nación cuando el Eterno los saca de Egipto, los lleva al desierto y luego le da la tierra prometida. Pero de ahí para acá, todos los demás descendientes de Ismael se fundaron como nación. Ahí están los 12 príncipes árabes. Es decir, que Israel ha sido un sobreviviente de la humanidad. Por eso, que aún así Israel ejerce como primogénito de las naciones la función de recibir la doble herencia del Padre y de ser Cohen y de gobernar. Israel, aunque muchos no lo quieran aceptar, es la cabeza de todas las naciones. Vamos a ver qué dice Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Vamos a ver qué dice, para que podamos nosotros confirmar esa palabra. Nosotros sabemos claramente que Israel, como lo digo yo, es la columna vertebral. Quiera la gente creerlo o no, Israel es la columna vertebral. Israel, por eso yo digo, todo comenzó con Israel, se desarrolló con Israel y terminará en Israel. Vamos a ver lo que dice Éxodo 19, 5 y 6. ¿Usted lo tiene ahí? 19, 5 y 6. Ahora, si ustedes prestan cuidadosamente a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Amén. O sea, la tierra es del Eterno y el Eterno se la da a quien Él quiere.
Por eso dice el 6, y ustedes serán un reino de Coanín para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Por eso dice Kefa que nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes, de Coanín. ¿Ve? O sea, lo mismo que dice Kefa es lo mismo que dice Éxodo 19, 5 y 6. Y en la carta de Osea, el libro de Osea, capítulo 11, verso 1, dice, cuando Israel era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Señores, con Israel, miren, esto es una cosa que la gente, las naciones del mundo tienen que entenderlo. Israel es la niña de los ojos del Eterno. Amén. No importa los errores que haya cometido, el hecho de que haya cometido errores, eso no lo excomulga de que haya sido hijo, porque no hay ex hijo. No hay ex hijo. Una madre no puede decir, mire, ese era mi ex hijo o ese es mi ex hija. ¿Puede decir eso? Un padre no puede decir, ese era el que era mi hijo. No, no hay ni ex hijo ni ex hija. Eso no existe. Hay hijos. Y el Eterno dice que Israel es el hijo de él. Es el preciado. Es la niña de sus ojos. Mateo 2:15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Eterno habló por medio del profeta diciendo, de Misrayim llamé a mi hijo. Fíjense que las mismas cosas se dio con Moshe. Coincidencialmente algunas cosas se dieron igual con Yeshua. Moshe tuvo que ir a Egipto, de Egipto fue llamado. Abraham tuvo que ir a Egipto, igual de Egipto fue llamado. Gisá fue a Egipto, de Egipto fue llamado. Y fíjese, Yeshua, cuando pequeño, fue a Egipto y de Egipto fue llamado. Egipto representa ese sistema. Nosotros estuvimos en Egipto. Y una de las cosas que le dijo el patriarca Jacob en la parashá pasada a Yosef, le dijo, mira, prométeme que cuando yo me muera tú me vas a sacar de aquí de Egipto, no me vas a sepultar aquí en Egipto. Y Yosef cuando murió le dijo, ustedes cuando se vayan de aquí, que el Eterno lo visite, saquen los huesos míos de aquí, no lo dejen aquí. Y yo siempre digo, el que ama al Eterno no quiere estar en Egipto ni muerto. Ni muerto. Oiga bien. Pero hay gente que vivo le gusta vivir en Egipto. Egipto representa ese sistema de mentira, ese sistema de engaño. Hay gente que le fascina a Egipto, le gusta vivir en Egipto, porque Egipto le ofrece vida buena, vida gozosa, gozo, alegría, baile, bebida. Esa es la vida que mucha gente le gusta vivir en Egipto. Por eso le gusta Egipto. ¿Ve? Por eso quieren mantenerse en Egipto. Por eso no quieren salir de Egipto. Porque es más fácil yo estar en Egipto. Es más fácil yo llamarme ser hijo del Eterno y vivir en Egipto y vivir como yo quiera, sin disciplina. Como mucha gente está viviendo hoy en día. Que perdón que lo diga, pero es así. Y esto no está para uno vivir como uno quiere. Dice la Escritura, ya no vivo yo, vive el Mashiach en mí. Entonces, a mí el Eterno me llamó de Egipto. Yo para Egipto no quiero ir ni muerto. Siempre le digo eso a la comunidad allá en Higüey. Yo no quiero ir a Egipto ni muerto. Egipto apesta. Egipto hiede. Pero hay mucha gente que le gusta andar entre el cieno. Y por eso no quieren asumir un compromiso con el Eterno. Quieren vivir una vida a grosso modo, a como ellos quieran, que nadie los dirija, que nadie los corrija, que nadie les diga nada. Bueno, pues, adelante. Siga con su vida como usted va. Su vida es suya. 4:25 dice, entonces Sípora tomó un pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moshe y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Así, igual al Mashiach, que igual el Mashiach es como un esposo de sangre para su
su quejilá, su asamblea, ya que murió y se entregó a sí misma por ella, como dice el libro de Efesios capítulo 5, verso 26. Así que cuidándola, amándola, así como el Mashiach ama su asamblea, también los esposos amen a sus esposas. Ya entrando en la séptima liyá, para ir terminando, el capítulo 5, verso 1 dice: después Moshe y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Eterno, Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en la estepa. Y esta es la primera vez que aparece la expresión Elohim de Israel, que está relacionada con tres cosas. Uno, con el pueblo de Israel. Dos, con la liberación total de la esclavitud. Y tres, con las fiestas del Eterno. Ahí está entrelazada esas tres palabras. Por eso es que es tan importante que las personas que están regresando a sus raíces puedan conocer el contexto de las fiestas. Quizás en otra ocasión estemos dando un estudio acerca de las fiestas, que será muy importante, porque las fiestas son el reloj profético del Eterno. Realmente las fiestas nos mantienen a nosotros activos, nos mantienen a nosotros en expectativa, porque dicho sea de paso, son la manera de uno ejercitarse y de uno mantenerse ahí como las vírgenes prudentes. Por eso es importante las fiestas. Y tener mucho cuidado, porque hoy se han levantado unos iluminados que han querido desfasar el Shabbat, han querido desfasar las fiestas, se han hecho su propio calendario. Y por eso yo le digo, tenga cuenta a quién usted ve, tenga cuenta a quién usted mira. Hace muchos años había que salir de el domingo, porque ese no era el verdadero día de Shabbat. Muy bien, entendimos de que ese no era el día de Shabbat, que era el Shabbat, el viernes al caer el sol. Bueno, pues hoy se han inventado una cantidad de iluminados diciendo que ese no es el día. ¿Ve? Y lo malo de eso es que hay gente siguiéndolo. Entonces, no deje camino real por vereda y tenga mucho cuidado a quien usted le entrega su alma, su salvación. Porque es muy probable que lo lleve a lugares donde luego lo deje abandonado y no pueda regresar entonces. Y eso sería algo bien, bien mal. El último versículo dice: entonces ellos dijeron: el Elohim de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días a la estepa, para ofrecer sacrificio al Eterno a nuestro Elohim. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia y con espada. Aquí vemos que los 3 días aluden a la resurrección del Mashiach. Como dice también el mismo Mashiach, dijo: porque es necesario que, como estuvo el hombre en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el vientre de la tierra. Ahí descartamos la teoría del catolicismo que dice que murió un viernes y resucitó un domingo. Esos son los días más cortos que yo he conocido. Si dice que iba a durar 3 días y 3 noches, entonces no puede morir un viernes y resucitar un domingo, porque entonces no iba a durar 3 días y 3 noches. Tiene que durar 3 días y 3 noches. Por eso, según hemos estado estudiando, Mashiach murió el atardecer de un miércoles y resucita en Shabbat. ¿Ve? 3 días y 3 noches tajantemente. Porque es obvio de que al primer día de la semana, cuando fueron a visitarlo, ya no estaba ahí. O sea que había resucitado. Lo que indica que se descarta esa teoría que se hace todos los años de decir que el Salvador murió un viernes y que resucitó un domingo. No pudo haber muerto un viernes para resucitar un domingo, porque entonces del viernes al sábado un día y del sábado al domingo entonces 2 días. No puede, se cae ahí la profecía. No cumple el requerimiento. Mashiach resucitó en Shabbat. Y como era Shabbatón, en la proximidad de Pesa, murió en un Shabbatón, por así decirlo, miércoles, duró
jueves, viernes, y el Shabbat resucitó. Al domingo, cuando fueron a ver, ya no estaba ahí. Entonces, no fue un viernes para un domingo. Eso es totalmente descartable. Que es lamentable que todavía hay gente que cree eso, y todos los años lo mismo. Todos los años lo mismo. Se repite lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hay que despertar. Hay que entender que el paganismo ha metido sus manos y ha engañado a la humanidad con esto. Y ya es tiempo de que la gente despierte y que regrese a sus raíces. Amén. Los 3 días aluden a la resurrección del Mashiach. Y esto nos enseña que la obra de la muerte y la resurrección del Mashiach es lo que nos aleja de este mundo. Esa es nuestra esperanza. Como dice Timoteo, si nosotros sufrimos con él, vamos a reinar con él. La gente cree que no se sufre. Claro que se sufre. Hay un tipo de creyente que quiere cogerlo suave hoy en día. Quiere vivir un pseudo mesianismo light, sin sufrimiento. No, Yeshua nunca dijo que no íbamos a tener sufrimiento. Al contrario, dijo, si ustedes vieron que del árbol hicieron eso, imagínense sus ramas. Y todo el que quiera hacer la voluntad del Eterno va a padecer persecución. Primera de Pedro 2:5 dice, también ustedes como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Eterno por medio de Yeshua. ¿Ve? Y es lo que dice el libro de Romanos capítulo 12. Así que por la misericordia del Eterno le pido que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Hoy no tenemos Beit Hamikdash, hoy no tenemos que hacer sacrificio, ahora nosotros somos el sacrificio. ¿Y cuántas veces nos presentamos delante del Eterno? 3 veces, como hacían 3 sacrificios, así nos tenemos que presentar 3 veces al Eterno. Pero en el caso mío yo digo que nosotros tenemos que estar en comunión todo el tiempo con el Eterno. Todo el tiempo, todos los días tenemos que estar en comunión. Y eso es algo que cada creyente debe de vivirlo. Debe de vivirlo y debe de experimentarlo. El no desconectarse nunca de la señal del Eterno. Estar siempre conectado. Porque en medio de este mundo, con tantas cosas, con tantos ataques, tantas mujeres teniendo ataques en sus propias casas, tantos esposos, tantas esposas, tantos hijos, tantas hijas, tantas madres, tantos padres, hay que vivir constantemente conectado con el Eterno para uno poder seguir venciendo en este mundo lleno de tentaciones, lleno de problemas, lleno de dificultad. Que mientras más usted se propone serle fiel al Eterno, más lucha usted va a tener. Pero Yeshua dijo claramente que nosotros vamos a vencer porque Él iba a estar con nosotros todos los días. Y el libro de Romanos capítulo 8, verso 28 dice, sabemos que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nos va a poder apartar del Eterno en Yeshua. Amén. No hay nada que nos pueda apartar, ni peligro, ni enfermedad, ni escasez, ni hambre, ni desnudez. Nosotros vamos hacia adelante, porque a eso nos ha llamado el Eterno. Así es que hemos terminado con esta parte en esta noche. A todos los hermanos que están ahí, vuelva a ver otra vez el video, póngale mucha atención a todo lo que hemos dicho, porque creemos que estas palabras son muy eficientes para la vida que están viviendo mucha gente en muchas partes, donde tienen un reto el servir al Eterno y marcar la diferencia en ese lugar donde le ha tocado vivir. Yo sé que muchos no la están pasando bien, pero entienda que en todos los tiempos ha sido lo mismo. Todos aquellos que quieren hacer la voluntad del Eterno van a padecer persecución. Amén. Así que vamos a estar haciendo una tefilot para que el Eterno pueda fortalecernos. Quiero que las hermanas que están ahí se tomen de las manos y vamos a hacer una tefilot. Bendito sea el Eterno por su raje. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda rabá en este momento
presento a Abino Malkeinu por esta oportunidad que tú nos has dado de poder estar hablando tu palabra. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ha dado tu Torah, una Torah de verdad, una Torah Emet, en el nombre de Yeshua. Abino Malkeinu, te presento a estas hermanas que están aquí en este lugar. Te pido que tú puedas fortalecer sus almas, tú puedas fortalecer sus vidas, tú puedas llenarla de tu Ruach, tú puedas infundirle aliento. Yo te pido, Padre, que tú puedas tocar su corazón y que todo, Padre eterno, que esté aquejándolas pueda desaparecer de sus vidas, tanto físicamente como espiritualmente. Mira todas las personas que están ahí en sus casas, que están mirando esta transmisión. Yo te pido, Padre eterno, que tú puedas obrar de manera muy especial y que tú puedas bendecir a cada una de las personas que han tenido la oportunidad de ver esta transmisión. Padre eterno, nosotros hemos confiado en ti y te pedimos que siga dirigiéndonos en medio de este mundo de confusión, en medio de este mundo de situaciones, de problemas, de vicisitudes. Nosotros hemos puesto nuestra fe en ti. Oh eterno, en ti hemos confiado. No seamos nunca confundidos. Líbranos en tu justicia e inclina hacia nosotros tu oído. Sé tú nuestra roca fuerte y nuestra fortaleza para salvarnos. Pon nuestros pies en lugar espacioso y no los entregues al enemigo, porque tú eres nuestra roca, nuestro castillo, porque en tu nombre nos guiarás y nos encaminarás, porque tú has conocido nuestra alma en las angustias. Por eso confiamos en ti, eterno. Tú eres nuestro Elohá. Abinu Sheba Shamayim, te damos toda rabá, Padre eterno. Mira a cada una de las hermanas que va hacia sus hogares, protégelas, guíelas en el camino, guarda su entrada y su salida, y te pedimos que nos ayude a seguir llevando esta palabra a los lugares que nos resta por llegar. Toda rabá te damos, Abino Malkeinu, en este día, por los méritos de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. Bien, pues que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Recuerde que usted puede visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Usted puede escribirnos a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com o puede escribirnos al WhatsApp 011-809-671-2593. Agradecemos a todos ustedes por haber estado en esta noche con nosotros. Mañana salimos para Alicante, donde estaremos en Alicante 27 al 31 y el 31 vamos a Suiza y de luego de Suiza aquí al Reino Unido para luego estar partiendo para nuestra amada República Dominicana. Saludos a todas las hermanas que están aquí. Bendecimos a Lida, ¿verdad? Y le damos gracias por habernos permitido hacer esta transmisión. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde y shalom, shalom desde el Reino Unido. El Roe Ricardo Mojica. Hasta la próxima.